Buenos días, señor consejero. ¿De dónde piensa extraer la piedra caliza de la zona que se menciona en los proyectos de intervención del Chao San Martín? Sí, presidente, señoría, buenos días. En primer lugar, tal como estaba formulada la pregunta, ahora la ha modificado levemente, con acierto, porque hablaba de los proyectos presentados por su consejería y, efectivamente, el proyecto está presentado por el Ayuntamiento de Grandas de Salime. El proyecto de emergencia y consolidación no es de la consejería, sino del Ayuntamiento, luego correcta su formulación. Pero, además, si me permite, quisiera hacerle otra precisión previa. Leyendo con detenimiento el motivo de la urgencia, señala usted alarma entre investigadores y especialistas en conservación de patrimonio. Pues bien, ningún investigador ni especialista de conservación de patrimonio, ni uno solo, se ha dirigido, que yo sepa, a la Dirección General de Patrimonio para manifestar esta alarma o esta preocupación. Es más, ni uno solo de ellos ha manifestado públicamente tal alarma o tal preocupación. No sé, en todo caso, las fuentes o datos que usted tiene. Y otra precisión, si me permite, tras buscar denodadamente la expresión sintagmática caliza de la zona, en los proyectos no se ha localizado, señoría. Sí se plantea el uso de caliza del país, expresión que es un término común que hace referencia pues, a eso, a una caliza lo más cercana posible, pero que no sea una caliza exótica. Pero la expresión caliza de la zona ya me dirá dónde la encontró y de dónde salió, porque, repito, no la hemos encontrado. Nosotros, una vez adjudicadas las obras y la dirección de las mismas, la empresa adjudicataria propondrá, como es natural, la compra de materiales para las obras, igual que el personal y todo lo necesario. La dirección de obra validará todos estos elementos conforme a las previsiones del proyecto y en todo momento, y esto sí que se lo digo y garantizo, la consejería participará, como es su obligación, en el proceso de supervisión, como se hace con cualquier BIC. No podemos precisar, por tanto, el lugar concreto del que procederá esa caliza del país, si no me corrige, pero sí que en la ejecución del proyecto la consejería actuará con total responsabilidad. Muchas gracias. En primer lugar, yo también me veo obligada a hacer una precisión, y es que usted dice que ningún investigador se ha dirigido ni a usted ni a la consejería para dar esa voz de alarma. La pregunta es lógica. ¿Para qué sirve que los investigadores se dirijan a la consejería o a usted mismo si en las veces en las que lo han hecho no han recibido respuesta? Le recuerdo también que no ha recibido respuesta ni siquiera el defensor del pueblo cuando, tras varios escritos por parte de varios miembros del equipo de investigación que dirigía Ángel Villa, acabaron recurriendo a la Defensoría para poder acceder a los materiales depositados en el Museo del Chao San Martín, y el propio defensor del pueblo acabó diciendo que la consejería no mostraba ningún tipo de colaboración para solventar el asunto. Le hago esta apreciación por la pregunta que usted hace. Yo le pregunto por caliza de la zona. Le voy a contestar también a la cuestión que me plantea de la caliza del país. El término viene recogido en varias de las fichas técnicas del proyecto de consolidación que el Ayuntamiento, con el aval de la Consejería de Educación y Cultura, ha presentado y que ha presentado también ante el Consejo de Patrimonio Cultural, como usted bien sabe, con menos de 48 horas de antelación para su consulta de manera presencial en la consejería, imposibilitando así el correcto estudio para poder hacer una valoración del mismo. Le pregunto con cierta sorna de dónde piensan sacar la caliza de la zona y usted creo que ha entendido bien la pregunta, la ha entendido de sobra y evidentemente se ha ceñido a la literalidad de la misma porque no le interesa responder, no le interesa ni a usted ni a ningún miembro de la consejería. Es que en la zona no hay caliza, efectivamente. Precisamente, de ahí la sorna y de ahí que usted efectivamente haga tanto hincapié en que en algunas partes, tanto del proyecto de emergencia como en el de consolidación, el término que se utiliza es el de caliza del país. Nos valdría caliza del país si se refiriera a Asturias, como se suele hacer en algunas intervenciones monumentales, diferenciando claramente la parte, digamos, restaurada de la original. Es una práctica habitual en la restauración monumental y es algo que se utiliza además de manera muy frecuente, muy habitual y con mucho tino para diferenciar lo que es una restauración científica de un falso histórico. Lo que ustedes plantean en el proyecto de consolidación no es eso, señor consejero. Ustedes están planteando reconstruir muros que están caídos productos de seísmos en procesos históricos del propio yacimiento que son de suma importancia. Se lo dije el otro día y se lo repito. Lo que plantean no es un proceso de anastilosis, que es
lo que se suele hacer cuando hay piezas caídas. Lo que plantean es coger un muro absolutamente caído, trabajar en los cimientos y reconstruirlo de cero, interviniendo con hormigón armado y con caliza. Creo que es necesario recordar que la caliza no aparece en ningún tipo, en ninguna parte del Chao San Martín. Los materiales pétreos que se utilizan en el conjunto del Chao, los que son locales, se limitan, como no puede ser de otra manera, en un yacimiento de la antigüedad del Chao San Martín, a materiales de la zona, principalmente pizarras y cuarcitas. Es cierto que existen algunos materiales pétreos alóctonos, pero en su mayoría son granitos, en ningún caso, como digo, caliza. Evidentemente la pregunta tiene un sentido y usted, como digo, se ha ceñido a la literalidad entendiendo de sobra por dónde iba, porque es una cuestión que le llevo planteando desde prácticamente el inicio de la legislatura, y es que cuando ustedes plantean las intervenciones que están planteando en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Asturias, como es el Chao San Martín, que es probablemente el más importante para establecer las fases históricas de toda la zona del occidente, con lecturas que son importantísimas, que han modificado todas las diacronías que estaban asumidas por la arqueología en Asturias. Y ustedes lo hacen sin consultar con el equipo de investigadores que han desarrollado su función allí durante más de 20 años. Lo que ocurre es esto, que se plantea poner un material de la zona que no existe en la zona. Y es que, efectivamente, en Vegadeo, a unos cuantos kilómetros, no podríamos hablar exactamente de la zona, pero podríamos aceptar pulpo como animal de compañía y aceptar la caliza de Vegadeo, no ha sido jamás una cantera histórica, ni del Chao San Martín ni de ningún otro yacimiento del occidente asturiano. La cuestión es, ¿piensan ustedes, por lo menos, poner en suspensión temporal la aplicación de este proyecto mientras se aclara la cuestión arqueológica que debería guiar la intervención en el yacimiento y no hacerse a posteriori? Se lo trasladé a la directora general de Patrimonio y se lo digo a usted hoy también. Lo que se está pidiendo por parte de esta Cámara, por parte de los investigadores, por parte de los científicos, por parte también de algunos especialistas de la propia Universidad de Oviedo, es más que razonable. En el propio proyecto de consolidación, al principio del mismo, hace referencia a la carencia del informe arqueológico en el mismo. La directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, el otro día en la comparecencia contestaba a una pregunta mía sobre la cuestión de la carencia de ese informe arqueológico que debería guiar las actuaciones, que es algo que se va a hacer a posteriori. La pregunta es cómo el documento que ha de regir cuáles son las necesidades de intervención, cuáles los criterios de intervención y cuáles los objetivos se hace después que el propio proyecto. No podemos plantear una intervención en un yacimiento tan importante como es el Chao San Martín que sea estrictamente arquitectónico. Evidentemente, la perspectiva edilicia tiene que estar presente, pero no se puede dejar de lado, porque es la base y la sustancia científica, la perspectiva arqueológica. Les rogaría que tengan a bien escuchar una petición que es más que razonable de esta Cámara y que suspendan temporalmente la aplicación de ese proyecto, que elaboren desde cero el informe arqueológico pertinente, contando con el equipo de investigadores, de científicos que ha desarrollado sus funciones y que, como digo, son los autores de avances sustanciales a nivel científico en la historia y la arqueología asturianas, y que hagan ese informe de cero para adaptar el proyecto arquitectónico de restauración monumental a él y no al contrario, porque lo que están haciendo es pedir a los técnicos de la Consejería que hagan un informe arqueológico para que se adapte un proyecto redactado única y exclusivamente por arquitectos para adaptarse a él, cuando debería ser, insisto, al contrario. Es el criterio científico el que tiene que guiar las actuaciones y no el edilicio. Le ruego tenga a bien esta petición. Se lo han pedido varios grupos. Hace poco se aprobó una moción en esta Cámara en ese sentido. Consulte con los investigadores, tenga a bien reunirse con ellos, escuche también a algunos de los miembros especialistas que también están en el Museo Arqueológico y que no se les está escuchando, y, por favor, paralicen temporalmente al menos este proyecto hasta que el informe arqueológico esté redactado y pueda ser estudiado en profundidad por los especialistas, y que el propio Consejo de Patrimonio Cultural dé el visto bueno a una intervención
que por supuesto es muy necesaria, pero que no se está haciendo en los términos más apropiados. Sí, presidente. Señoría, no haga trampas con el lenguaje. En la formulación de su pregunta dice ¿de dónde piensa extraer, comillas, piedra caliza de la zona que se menciona en los proyectos? En las fichas técnicas. Pues entonces no me hable de sorna, diga, es una frase entrecomillada, textual, extraída del proyecto, según dice usted. Por lo tanto, es una frase literal. ¿De dónde piensa extraer la piedra caliza de la zona? Y yo le he dicho que el proyecto habla de piedra caliza del país. Y sí, señoría, es así. Por lo tanto, yo la tomé al pie de la letra, puesto que está entrecomillada, y usted dice que está citada en el proyecto. Punto primero. Segunda cuestión. Yo no sé qué desconfianza tiene usted de nuestros técnicos y arqueólogos de la Dirección General. ¿Acaso no son competentes? Tendría que probarlo. En tercer lugar, no me cambie la argumentación. Yo he dicho que ningún investigador a día de hoy ni especialista se dirigió a la Dirección General para manifestar su alarmismo ante la ejecución de este proyecto. Por otra parte, y volviendo al tema de la caliza, me gustaría, lo habrá visto en el proyecto, se utilizará básicamente con dos fines. Uno de ellos es para rellenar los suelos de las cabañas para que no sufran la erosión, y esto está avalado por informes técnicos que así lo exigen. Y el otro es para marcar el umbral de manera, digamos, monolítica en el suelo, con piedra caliza, donde está, digamos, la entrada o los vanos de antiguas puertas. Y aquí le cito una cuestión que creo que es relevante. Le cito textualmente. El uso de una piedra que no es habitual en esa zona da cumplimiento estricto a las prácticas defendidas por organismos internacionales y a las exigencias de normativa nacional, donde se prohíben expresamente, comillas, las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. Por lo tanto, parece ser que es un material que justamente es apropiado para este fin o para esta tarea de marcar la entrada, los umbrales de antiguas entradas a las viviendas. Por lo tanto, entiendo que el uso que se vaya a hacer de la caliza tiene un sentido y un significado y una aplicación técnica que además está avalada. No creo yo que se vaya a hacer ningún desaguisado con ella. Vamos, es lo que leo del informe y de las consideraciones técnicas. El resto de menciones de caliza está en las formaciones de mortero, nada más. Por lo tanto, y considerando su última petición, o más relevante e insistente, y aún, repito, subrayando la competencia técnica y profesional de los técnicos y arqueólogos del Servicio de Patrimonio, digo que, atendiendo a su petición más intensa de que lo consideremos, de que analicemos, de que pidamos más información por parte de esta consejería, no hay ningún problema en tomar todas las prevenciones y toda la información que resulte necesaria. Muchas gracias.